Saludamos al director de Fundamedios, al licenciado César Ricaurte, a quien damos la bienvenida a este noticiario. Licenciado Ricaurte, están sucediendo las cosas en el país de manera vertiginosa, no tanto con lo que respecta a la comunicación. Sigue vigente una ley que fue rechazada de forma prácticamente unánime por el periodismo ecuatoriano. El gobierno del presidente Lenín Moreno optó por la reforma a la ley correísta. Varios organismos, entre ellos Fundamedios, han venido colaborando en este hecho, pero hay una corriente importante también de periodistas en Ecuador que consideran que esa antigua ley debe echarse el tacho de basura o debe derogarse para, si es que se tiene que crear un nuevo cuerpo legal, se lo haga ya con otros principios y con otra visión. Quisiéramos escucharle a usted sobre esta situación con respecto a las reformas a la ley de comunicación y además la importantísima decisión que tomó la Corte Constitucional de volver a su estado original el artículo 384 de la Constitución de la República. El presidente Correa impuso a través de la reforma a este artículo el hecho de que la comunicación en general sea considerada como un servicio público en el Ecuador. Buenos días, Gustavo. Buenos días a toda la audiencia de Ondas Azuayas. Muchas gracias por la llamada. Bien, empiezo por este último hecho que me parece muy importante, muy trascendental. Definitivamente era un terrible hecho propio de un gobierno autoritario, el que se haya expropiado este derecho humano fundamental, que es la libertad de expresión, y se lo haya convertido en un servicio público, es decir, en un servicio bajo la potestad, bajo el control del Estado. Esto, el día de ayer, la Corte Constitucional, la misma Corte Constitucional que paradójicamente fue la que dio paso libre a la aprobación de estas enmiendas, es la que termina derogando este paquete de enmiendas. Pero me parece que es algo muy importante porque finalmente vuelve las cosas a su cauce. Se nos ha devuelto ese derecho a los ciudadanos y eso creo que es muy importante. Luego, sobre lo que me preguntaba de las reformas a la ley de comunicación. Bueno, en principio nosotros, como principio, estamos de acuerdo en que la ley se debería haber derogado y procedido a la aprobación de una nueva ley con otro sentido. Lo primero es que sea una ley que respete, valore y promueva el oficio periodístico. Recordemos que la ley del correísmo es hecha en realidad bajo otra mirada, la mirada de que los periodistas y los medios de comunicación son realmente seres muy peligrosos a los cuales hay que aplicar una ley muy dura. El Estado tiene que imponerles una serie de controles porque básicamente son, entre comillas, un peligro para la Así es, esto se reflejó en la constante aseveración a lo largo de su gobierno del presidente Correa de que la prensa era su peor enemigo. Exactamente, y eso lo expresó en muchos momentos, y ese fue el espíritu con el que se hizo la ley. Nos pueden hablar maravillas de los intentos de democratización y demás, pero en realidad lo que ha pasado, lo que hemos visto a lo largo de estos 5 años es eso exactamente. Ahora bien, la construcción de esta nueva ley de comunicación o una ley profundamente reformada se ha tratado de llevar por los cauces de, primero, el cumplimiento de los estándares internacionales. Esto, yo creo que la presencia del relator de la CIDH, del relator de la libertad de expresión de la CIDH la semana pasada, Edison Lanza, fue también sumamente importante para situar esa discusión en el marco del cumplimiento de los estándares internacionales. Si no me equivoco, él y este organismo sugirieron aproximadamente 40 cambios en la ley de comunicación. ¿Es esto correcto? Exactamente, sí, exactamente. Me parece que fueron 44 cambios en un extenso documento de
de 28 páginas. Justamente esto, licenciado Ricaurte, es lo que nos lleva a pensar. Entiendo que usted no coincide totalmente con esta línea, pero nos lleva a pensar, y en esto, perdone la primera persona, coincidimos en que más fácil que introducir tantas reformas para mejorar a un cuerpo legal es ponerse a trabajar en uno nuevo. Sí, por eso básicamente incluso nosotros le llamamos la nueva ley de comunicación, porque básicamente es una reforma integral a la ley del correísmo. Ahora, siendo pragmáticos, es muy complicado el tener los votos para derogar una ley orgánica como una ley de comunicación y proceder a la reforma, o más bien a la construcción de una nueva ley. El camino que se ha elegido en este momento es una reforma lo más profunda posible a esa ley de comunicación. Y bueno, hay sustanciales avances, la presencia de los colegas de Guayaquil, Tania Tinoco, María Josefa Coronel y Gustavo Cortés, ¿no es cierto?, ha sido sumamente importante, porque han sido pocos los periodistas que se han presentado ante la comisión dando sus testimonios y proponiendo cambios a la ley, incluso con visiones muy distintas, como usted lo señalaba al inicio, María Josefa Coronel expresando que se debería derogar más bien la ley, Tania Tinoco más bien y Gustavo Cortés con la posición de una reforma estructural profunda. Pero me parece que al final del día todos estamos coincidiendo en que una ley reformada o esta nueva ley lo que tiene que hacer es primero cumplir esos estándares internacionales, ser una ley apegada a la legislación internacional, y segundo, que sea una ley desde la perspectiva de la promoción, de la protección de la comunicación, de esto que llaman el derecho a la comunicación, que no es más que el desarrollo de la libertad de expresión. Yo quisiera, la nueva ley tiene que ser eso. Licenciado Ricaurte, tocar un tema que usted acaba también de expresarse, en el sentido de que ha habido muy poca participación de los periodistas. Efectivamente, lo sentimos así, pero cabe decir que para periodistas, por ejemplo, que laboramos en la provincia de La Suay, no es fácil hablar de un viaje a la capital de la República por costos, por tiempo, y creo que esto se hace extensivo a la gran mayoría de periodistas y de medios de comunicación en Ecuador, luego de la situación tan precaria que nos dejó el correísmo. Realmente que hay que estar todos los días en la posta trabajando para sobrevivir. No se ha salido de la crisis, por tanto, justificable el hecho de que muy poca gente pueda tener el tiempo de pedir una cita, estar en Quito y exponer las preocupaciones. Esto no quiere decir que esto no existe. Esto nos lleva también a hablar de los gremios periodísticos en Ecuador. Fundamedios es quizá una excepción, si es que podemos considerarle un gremio, aunque en realidad es una entidad, es una fundación más bien que vela por la libertad de expresión y el periodismo, pero están allí la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, los colegios de periodistas, algunos de ellos, como en la provincia de La Suay, el Colegio de Periodistas, que estuvo buena parte del gobierno de Correa, también cooptado como otras instituciones, o la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que la conocemos muy de cerca, que prefirió más bien mantener silencio durante el correísmo por las graves consecuencias que podían derivarse para sus directivos y para sus miembros. Esta situación no ha cambiado aún totalmente, pero sí hace falta de alguna manera conocer el punto de vista de quienes en las calles, en las ciudades, en los gobiernos seccionales están haciendo periodismo, licenciado Ricaurte. No es que la opinión personal de quien le habla sea importante, pero por ejemplo nosotros como medios de comunicación no hemos tenido el menor contacto con nadie para pedir una opinión sobre qué piensan con respecto a la ley de comunicación. Sí, entiendo, y bueno, los gremios periodísticos han estado, ha estado la FENAPE, ha estado la UNP, han estado representantes de AER también en el seno
de la comisión, pero como usted bien lo señala, Gustavo, los periodistas de a pie también deberían estar con mayor con mayor cantidad de testimonios en el seno de la comisión. Entendemos que hay, por supuesto, dificultades logísticas muchas veces, pero me parece que estamos en un punto demasiado importante en la reforma de esta ley que ha sido nefasta para el periodismo y que, bueno, la idea es reformarla y que sea una buena ley en la medida de lo posible para que rija la comunicación en el país en los próximos años. ¿Tiene fe usted en que realmente vale la pena hacer cualquier esfuerzo para sumarse a esta discusión? ¿Tiene usted fe en que por el camino que se ha escogido, el de reforma a la ley, se vaya a llegar realmente a concebir y a aprobar una ley de comunicación mejor adaptada a estos tiempos? Yo tengo la esperanza de que así sea. Creo que hay voluntad, visto en los debates, en las distintas comparecencias, que hay una mejor voluntad para hacer una ley que subsane los errores del pasado. Seguramente no va a ser una ley perfecta, pero me parece que en todo caso las discusiones van bien encaminadas. Y en todo caso lo que hay que plantearse, Gustavo, como país, como periodistas, como activistas de derechos humanos, es que este no es el único punto que hay que reformar. Hay por lo menos 8 o 9 leyes que afectan el ejercicio de este derecho fundamental en el Ecuador, que es la libertad de expresión, y hay que plantearse una agenda de reformas. La ley de comunicación es un inicio, pero bueno, está el Código de la Democracia, está el Código Penal, está la ley incluso antimonopolio que impide las inversiones en los medios de comunicación. Hay un sinnúmero de cuerpos legales que se introdujo durante el correísmo y que es necesario ir reformando. Entonces, es por eso también la necesidad de ir lo más pronto a una buena reforma de la ley de comunicación, pero ahí no se puede quedar todo. Hay mucho trabajo por hacer todavía para avanzar a un buen entorno para que se desarrollen los medios de comunicación, se desarrolle el periodismo en nuestro país. Yo quisiera plantearle un tema final al licenciado Ricaurte, que no tiene que ver precisamente con la ley de comunicación, pero sí es un tema sumamente importante para el país. De la transversalización de los temas de género que han llevado a un nivel altísimo de debate estas situaciones en el país. Paradójicamente, si es que se puede hablar de dos corrientes aquí, la una que defiende a la familia, la otra el papel del Estado, pues en eso de alguna manera, por lo menos la última semana, se lo concibió el debate. Ambos sectores lo que pretenden y argumentan es que con su posición intentan defender el derecho a una vida libre de violencia a las mujeres y niñas ecuatorianas, pero por caminos absolutamente diversos de concepción. Estos temas de transversalización, de la perspectiva de género, son temas que son tratados a nivel mundial y que requieren de un tratamiento sumamente delicado y orientador de los periodistas y los medios de comunicación en Ecuador. Quisiera preguntarle a usted su punto de vista, fundamentalmente sobre cómo los medios de comunicación deberían orientar y convertirse en actores en un tema tan trascendente. Gustavo, sí, es un tema complicado, además porque hay lobbies muy poderosos de sectores conservadores, pero básicamente yo lo que veo es que el periodismo siempre tiene que apostar por los derechos humanos, tiene que apostar por el avance de derechos y el que se proteja la integridad
gran sector de la población, que son las mujeres, que se protejan los derechos y se reconozcan los derechos, por ejemplo, a tener una educación sexual de los niños. Me parece que son avances en derechos, o como el reconocimiento de la comunidad LGBTI. Todos esos son avances importantísimos de derechos en los últimos años. Estos sectores que se presentan como pro familia en realidad son antiderechos y bueno, tienen valga la redundancia, el derecho de expresarse de esa forma. Lo que no tienen el derecho es de tratar de que toda una sociedad retroceda en el reconocimiento de estos derechos fundamentales, que ya incluso constan en documentos internacionales aprobados por Naciones Unidas, por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí mi perspectiva personal, no es un tema que lo tratemos en Fundamedios, pero mi perspectiva personal es que el periodismo siempre tiene que apostar a favor de los derechos humanos, no a favor de los retrocesos. No tiene que ser un periodismo que proteja además las violaciones de derechos humanos, sino más bien ser los denunciantes de derechos humanos. De hecho, al periodista se le da esa función de defensor de derechos humanos. Y esa es la función que me parece que tenemos que cumplir. Y aquí, para cerrar, le voy a pedir un juicio de valor, licenciado Ricaurte. La Asamblea Nacional tuvo un retroceso al pretender eliminar de alguna manera la jurisprudencia vinculante que sobre este tema había generado la Corte Constitucional. O sea, me parece que el acto, que esta resolución de la Asamblea no tiene ningún efecto jurídico en realidad, más que tratar de ejercer presión sobre otros organismos del Estado, pero bueno, uno puede ver ya un poco cómo están las cosas al interior de la Asamblea y de son efectos del lobbying del cual usted ha hablado. Sí, exactamente, y que sectores que se presentan liberales en algunos aspectos, en realidad son bastante conservadores en otros, ¿no? Pero en todo caso, eso es lo que hay en la Asamblea, y esperamos que en temas como el de la Ley de Comunicación, realmente estos sectores voten a favor de los derechos y las libertades. Muchas gracias por habernos atendido. Encantado, Gustavo. Hasta luego. Declaraciones del licenciado César Ricaurte, director de Fundamedios.